Ok. Listo, ¿verdad? Ven bien. Sí, Ok. sí. Bueno, eh, estamos en la maestría de Administración de Hospitales y el día de hoy vamos a ver el tema de negligencia médica de la materia marco legal en instituciones de salud. Ok. Ajá. Ah, caray. Bueno, vamos a empezar hablando de la definición. Hay que entender que una negligencia médica es una situación de gran riesgo para el paciente. Es algo que va en contra de los principios éticos y morales de la profesión y que puede tener múltiples consecuencias legales. Hay algo que se llama errores en el ejercicio profesional de la salud. Principalmente son tres: negligencia, impericia e imprudencia. La negligencia como tal es el incumplimiento de la profesión. Esto es lo que se debe hacer y no se hace sabiendo ¿cómo decirlo? Perdón. Es lo que se debe hacer y no se hace, o sabiendo que no se debe hacer, aún así se hace. A final de cuentas es un descuido del deber de profesional de la salud. La impericia, por otro lado, es un acto proveniente de la falta de habilidad para desarrollar algún labor. Al final de cuentas es la incompetencia, ineptitud, inexperiencia. Es el no hacer algo de manera, no hacerlo hacer algo sin tener los conocimientos adecuados. La imprudencia es una conducta que implica falta de previsión. Final de cuentas es un daño secundario a que no se tomaron las precauciones necesarias, no se midieron las consecuencias y terminó en una catástrofe. No sé si alguien me pudiera dar un ejemplo de negligencia. Sí, yo te lo comento. Pues el ejemplo más claro de una imprudencia es cuando un cirujano llega a pasar un paciente a quirófano y no realiza un cruce de sangre previo al procedimiento, pensando que todo va a salir correctamente. Eso ya nos habla pues, de una imprudencia. Ujú. Ese es un ejemplo de una imprudencia, así es. ¿Alguien me podría dar un ejemplo de una negligencia ahora? Sí, podría ser el caso cuando un médico sabe que tiene que dar ciertas pastillas a un paciente y aún así no se las da. Ujú. Así es, a final de cuentas se tenía el conocimiento, se tenía la habilidad, aún así no se realizó el acto, pues. Y por último, ¿alguien me podría dar un ejemplo de una impericia? Pues puede ser cuando, por ejemplo, los médicos estéticos pues realizan cirugías aún no teniendo pues la especialidad de cirugía como tal, ¿no? Sí, pues es un ejemplo muy común. A final de cuentas, eso denota que no tenía los conocimientos técnicos, no tenía la experiencia y tampoco tenía la habilidad, que son como los tres requisitos para hacer una impericia, pues. El día de hoy nos vamos a centrar específicamente en la negligencia. Bueno, hay que entender primero qué fundamentos constitucionales son los que involucra una negligencia médica. O sea, cuáles son los artículos constitucionales que se rompen, pues. Principalmente son dos. El artículo... ah, ¿alguien puede, el que esté con el doble de este, puede mutear el de este, por favor?
Principalmente son dos. El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos habla de los derechos humanos y obligaciones del Estado. A final de cuentas, este artículo lo que denota es la obligación de las autoridades para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Este es el artículo que hace que los derechos humanos se rijan bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. El artículo 4 nos habla del derecho de protección a la salud. Esto ya implica directamente los servicios de salud y a final de cuentas nos habla de cómo deben de prestarse los servicios de una forma oportuna, que los servicios tienen que tener calidad y a final de cuentas conforme a la Lex Artis Médica. No sé si alguien tenga una duda hasta aquí. Yo tengo una duda. ¿Cuál? Quería saber qué es la Lex Artis Médica. Ok. La Lex Artis Médica como tal son las reglas, principios, estándares, o sea, es todo lo que involucra el actuar correspondiente, el correcto actuar del médico. No sé si te quedó claro. Sí, ya entendí. Ok. Ahora, los primeros artículos era como qué se viola cuando vas contra los derechos, pues. Ahora voy a hablarles de los artículos que rigen o que digamos que permiten a la víctima recurrir a la justicia. El artículo 14 como tal nos habla de la legalidad y seguro del proceso, o sea, es todo lo que involucra el proceso. El artículo 16 es la seguridad jurídica y el artículo 17 es el acceso a la justicia, esto para reclamar responsabilidad médica correspondiente. No sé si alguien tenga una duda hasta aquí. Bueno. Hay que entender que el artículo 17 como tal es lo que permite a la víctima acudir ante los tribunales, ante el CONAMED o ante las instituciones estatales o organismos de derechos humanos para poder, digamos, presentar una queja. Y yo tengo una duda. ¿Y ante quién hay que acudir para denunciar? O sea, es lo que mencioné. Ah, Acudir ante tribunales, ante el CONAMED, la institución estatal del CONAMED o organismos de derechos humanos. ok. Bueno, el CONAMED como tal, por sus siglas, es la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y como tal establece los derechos de los pacientes. Este se encarga de recibir, o sea, los derechos de los pacientes son 10, son recibir atención médica adecuada, recibir un trato digno y respetuoso, recibir información suficiente, clara y oportuna y veraz, decidir libremente sobre su atención, otorgar o no el consentimiento validado e informado, ser tratado con confidencialidad, contar con facilidades para obtener una segunda opinión, recibir atención médica en caso de urgencias y contar con un expediente clínico. Ser atendido cuando se inconforme la atención médica recibida. Todos estos derechos nos ayudan, o sea, no solamente nos sirven como derechos, o sea, es lo que nosotros vamos a usar
para presentar una queja. Por ejemplo, el consentimiento informado tiene que ir en el expediente médico. De no ir en el expediente médico se puede presentar una queja o de no haberlo solicitado por parte del médico. En caso de no recibir una atención médica, igual puedes presentar una queja. A final de cuentas, estos 10 derechos te otorgan el poder de presentar una queja en caso de no cumplirse uno de los 10. Ahora, al igual que los derechos de los pacientes, los médicos y médicas como tal también tienen unos derechos, derechos generales y al igual también son 10. Estos fueron establecidos no solamente por el CONAMED, que es como ya mencioné, es la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. También se fueron establecidos por la CNDH, la Academia Nacional de Medicina, la Academia Mexicana de Cirugía. Y a final de cuentas es ejercer la profesión en forma libre y sin presiones de cualquier naturaleza, laborar en instituciones apropiadas y seguras que garanticen la práctica profesional, tener a su disposición los recursos que requieren su práctica profesional, abstenerse de garantizar resultados en la atención médica, recibir respetuoso por parte de los pacientes y sus familiares, así como el personal relacionado con su trabajo profesional, tener acceso a educación médica continua y ser considerado en igual de oportunidades para su desarrollo profesional, tener acceso a actividades de investigación, docencia en el campo de su profesión, asociarse para promover sus intereses profesionales, salvaguardar su prestigio profesional y recibir remuneraciones de los servicios prestados. Al final de cuentas, hay que entender que estos derechos también son igual de importantes que los del paciente para tener una adecuada atención. Si no contamos con adecuadas instalaciones, si no contamos con una educación continua, no podemos prestar una atención médica de forma adecuada. Ahora les voy a hablar un poco acerca de qué es el CONAMED. Hay que entender que la naturaleza jurídica del CONAMED no es jurisdiccional. O sea, quiere decir que no se encarga de implementar justicia como tal. Es un órgano administrativo. Se encarga de los conflictos derivados de la atención médica y de una actuación conciliatoria y arbitral. No, o sea, a qué quiero llegar con este punto? Que no es penal, o sea, no sanciona penalmente esta institución. Sí tiene un valor probatorio en los juicios penales o administrativos, o sea, sí vale la carta que te dan en caso de no llegar a una conciliación y arbitraje, pero no dicta como tal una sentencia penal. ¿Cómo funciona el CONAMED? Hace una orientación y asesoría, a final de cuentas te explica los derechos y vías legales que tienes como paciente, hace una gestión inmediata, que es una gestión inmediata, pues busca resolver el conflicto de manera temprana, o sea, busca dar una solución rápida. Busca dar una conciliación, que es un acuerdo voluntario entre el paciente y el prestador de servicios, que es el médico en este caso, un arbitraje médico, que es la resolución técnica del conflicto aceptada previamente por ambas partes, y a final de cuentas se imparte una opinión médica institucional, que es el dictamen que se da al final sobre la calidad de detención. Ok. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? Yo, pues, en dado caso, ¿cómo puedo emitir una queja ante el CONAMED? Ok. Eh, lo primero es juntar toda la papelería.
ir a pedir el expediente médico, el resumen médico, las recetas, los consentimientos informados, todo lo que tiene que tener el expediente como tal. Después de eso, puedes presentar la queja vía internet en su página directamente o vía presencial en Ciudad de México. Además de estos, hay comisiones estatales o sea, para ir directamente en tu estado, pero específicamente el CONAMET está en Ciudad de México, que es el nacional. También puedes pedir orientación sobre a dónde acudir vía telefónica, pero esto como tal es más una orientación, no es tanto para emitir la queja. Una vez que ya juntaste la pelería, entregaste todo, se hace una admisión y un análisis. Ellos te hacen un análisis en los que a veces ni siquiera, o sea, tú no vas a saber qué hubo de negligencia. Tú sientes que hay un problema, entonces tú le entregas toda la papelería para que ellos vean si sí hubo alguna negligencia médica y después de eso ya llegan al apartado de conciliación, que a final de cuentas, pues es el acuerdo entre paciente y médico. Hay una explicación, hay una corrección y hay incluso una disculpa entre un médico y un paciente y puede haber un reembolso o una remuneración monetaria. A final de cuentas, esto es si ambas partes están de acuerdo, se llega al arbitraje. No sé si respondí tu duda de manera adecuada. Sí, muy bien, gracias. Bueno, luego está la CNDH. Final de cuentas, hay que entender que la naturaleza jurídica de esta institución es constitucional autónomo. O sea, este es un organismo que solo abarca cuando la negligencia implica una violación de los derechos humanos. Como tal, no llega a una conciliación. Esto es más que todo peso político, impacto institucional y usualmente hay un seguimiento público por la violación de derechos humanos. Es muy mediático este instituto. No impone sanciones. Final de cuentas, el mecanismo de actuación de este órgano es recibe la queja, se investiga, se determina que sí hubo una violación de los derechos humanos y emite una recomendación respecto a eso, pero no impone sanciones ni tampoco llega a conciliaciones. Sí tiene peso a la hora de un juzgado, de un tribunal, de una acción penal, pero sobre todo, o sea, por la recomendación que emite y por lo mediático que se vuelve. Ejemplos de esto podría ser, o sea, en caso de que viole la salud, que en lo que estamos, sería una violación al artículo 4 que es el derecho a la salud. Puede ser la violación al derecho de la vida o el derecho de la integridad personal o el derecho del trato digno. El maltrato como tal también es abarcado por esta institución. Bueno, ahora voy a hablarles sobre la Ley General de Salud. Hay que entender qué leyes son las que se violan ante una negligencia médica. Y pues primero tengo que hablarles de qué artículos son los que definen el servicio médico. En el artículo 23 se define todo lo que es el servicio de salud, cómo debe de ser el servicio de salud. El 24 define cómo tiene que ser el acto médico, qué cualidades debe tener el acto médico.
Del artículo 78 al 85 nombra qué requisitos se deben de tener para que el ejercicio profesional de la salud se lleve de forma adecuada. Y el artículo 271 nos marca el derecho a recibir servicios de salud de calidad. A final de cuentas, los primeros tres que mencioné definen todo el ejercicio profesional de la salud, o sea, cómo tiene que ser el servicio, o sea, la institución, pues, cómo tiene que ser el acto y cómo tiene que ser el actuar del médico. Y por último, el artículo 271 se encarga de cómo debe ser la calidad. Ahora, hay que entender cómo entra el Código Penal Federal en todo este concepto. Final de cuentas, el Código Penal Federal entra en el artículo 60. ¿De qué nos habla el artículo 60? De la suspensión del ejercicio o profesional. En el momento en que haya un delito, específicamente en el artículo 60 se define lo que es un delito culposo. Y en caso de que haya un delito culposo o haya la previsión de hacer daño al paciente, puede haber la suspensión de los derechos para ejercer la profesión, el oficio, la autorización, la licencia o el permiso. Usualmente, en el caso del médico, lo que se hace es la suspensión de la cédula profesional. ¿Por cuánto tiempo? Dependerá de qué es lo que haya hecho el médico, qué clase de negligencia médica haya hecho. Pero a final de cuentas hay que entender que son años, pueden ser hasta 3 años de suspensión de la cédula profesional del médico. La ley federal bueno, ¿alguien tiene una duda hasta aquí? Perdón. ¿Todo bien? Ok. Bueno, ahora voy a hablarles de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. A final de cuentas, la mayoría, o sea, cuando hablamos de negligencias tenemos que mencionar las instituciones públicas más comunes. El IMSS, el ISSSTE y la Secretaría de Salud. O sea, dentro de la misma institución se pueden emitir quejas y puede ser que incluso llegue a una conciliación con la misma institución o una reparación integral de daños. O sea, puede decirte, ok, ya el daño está hecho, de aquí en adelante, todo el servicio de salud en la institución que tú consideres se puede dar por parte del instituto. Puede ser todo vía interna también. Bueno, ahora voy a hablarles de las normas oficiales mexicanas. Eh, tenemos que enumerar qué normas se incumplen cuando hay una negligencia médica. Como ya mencioné, el expediente clínico es muy importante. ¿Dónde viene el expediente clínico? Existe la norma 004 SSA3 del 2012. Aquí enumera todo lo que tiene que tener el expediente clínico, qué consentimientos informados, qué notas de ingreso, qué historia clínica, qué laboratorios, notas de evolución. Y a final de cuentas todo esto tiene que estar fechado, firmado,
cada nota, cada indicación tiene que estar firmado tanto por médico como enfermería. Es muy importante cumplir toda la norma del expediente médico porque usualmente aquí es donde más se equivocan los médicos y donde más se demanda al no cumplir con una firma. Digamos que esa nota no puede ser válida al no haberse impreso una indicación un día o algo por el estilo, puede afectar y puede ser considerado una negligencia médica o usado en un tribunal incluso. Luego está la norma 016 SSA3 del 2012. Este como tal vincula el derecho del médico a contar con el recurso adecuado, con la responsabilidad institucional cuando existe. O sea, el médico también sobre todo cuando trabaja en institución pública, se va a quejar de, no, o sea, no fue mi culpa, el instituto no contaba con el recurso adecuado. A final de cuentas, todo esto se aborda en esta norma. ¿Qué debe hacer el médico, digamos, para protegerse en caso de que no se cuente con el recurso? El médico tiene la responsabilidad de en su nota avisar que no cuenta con el recurso. Además, deberá avisar a su jefe directo, digamos, al coordinador médico, al directivo responsable. E incluso lo correcto sería avisar al paciente que no cuentan con el recurso y que el paciente amerita de ese tratamiento. Muchas veces la institución busca esconder que le falta el recurso, pero pues de eso no vamos a hablar aquí. Aquí lo importante es que sepan que en caso de que no falte el recurso, como tal, no es responsabilidad del médico, es responsabilidad de la institución. Por otra parte, tenemos la norma 007 SSA2 del 2016 que como tal nos habla de la violencia obstétrica. Final de cuentas, abarca cómo se define violencia obstétrica, cómo se debe de evitar la violencia obstétrica y cómo la violencia obstétrica forma parte de una negligencia médica, que es poco hablada, pero también es parte como tal. No sé si alguien tenga una duda hasta aquí. Ok. Bueno, como tal, esta fue toda la presentación, pero me gustaría que alguien me apoyara con sobre todo con el actuar. ¿Qué se quedan de esta presentación y qué se debe de hacer ante una negligencia médica? ¿Alguien? Mm, Pues como vimos, podemos acudir al CONAMED para que nos orienten y pues sí, básicamente que nos orienten y nos ayuden a cómo llevar. ujú. Sí, a final de cuentas, pues la institución, pues, o sea, acudir ante el CONAMED y ante el CNDH, presentar una queja, levantar, digamos, un expediente y proceder a ver cuál es el correcto actuar. Si se puede llegar a una conciliación entre médico y paciente, pues qué mejor, pues. ¿Alguien más que quiera comentar algo?
Por mi parte, no. Muchas gracias. Ok, bueno, pues me dio mucho gusto tener esta plática con ustedes. Sería todo. Ya voy a terminar la presentación.